Soy Luis Carlos Díaz. Bienvenidos una semana más a la Cátedra del Pop. En esta parte de la Cátedra del Pop nos acompaña el artista Oscar Olivares. Olivares ha desarrollado una obra pictórica impresionante que también tiene un correlato digital en el que está vendiendo productos a través de esta nueva movida de los NFT. Oscar, gracias por acompañarnos en la cátedra. Gracias, no, muy agradecido por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan interesante. Hay obras tuyas que son únicas, están en un muro. Ujú. Entonces hay una sola, que Exacto. la pintaste. Entonces hay una sola. Pero si la haces en digital, hay montones de copias. ¿De qué te beneficias tú con la tecnología NFT? Bueno, a ver, siempre el punto negativo que habían visto algunos consumidores del arte digital era ese tema, ¿no? El que no podían sentir que quizás era una pieza única o algo por el estilo. A pesar de que yo siempre mi compromiso es que no imprimo más de 15 de cada obra. Sin embargo, el poder transformar mi arte en NFT, digamos que hay un certificado digital en la blockchain que le dice al comprador que es una pieza única, que es totalmente especial, que no hay ninguna otra, ¿bien? Incluso con la colección que sacamos, por ejemplo, de las arepas, habían, por ejemplo, 5 arepas, por ejemplo, magenta, ¿bien? Pero la número uno era la más valiosa, ¿sí? Porque tenían el registro de que esa era la primera edición, ¿bien? Entonces esto era algo muy importante y especial en lo personal. Pero además el otro beneficio es que las personas que adquieren los NFT reciben una serie de ventajas, ¿bien? Que no recibe la persona que simplemente compra una obra. Y eso ha sido algo muy interesante tanto para mí como para los consumidores. ¿Y para ti qué significa en términos de producción? Es decir, antes tenías un asunto creativo, generabas tu obra, ahora tienes un equipo que te haga los NFT, lo haces tú por tu cuenta, aprendiste. No, me encargo de hacerlo todo yo mismo, ¿no? Con mi obra, de hecho, soy muy celoso. Me cuesta trabajar en equipo, incluso lo confieso. Bien. Bien, me cuesta que, hasta a veces me cuesta que me den ideas para las obras, ¿no? Como que a lo mejor estoy haciendo una idea, no quiero que nadie vea la obra hasta que esté terminada, porque si no es como que no, yo quiero que esto sea 100% Olivares, ¿bien? Con el caso de los NFT, por supuesto, el equipo de Binance especialmente me asesoró y me acompañó muchísimo en lo que era entender la tecnología, entender cómo crear los NFTs ya en la plataforma, cómo ponerlos a la venta, pero todo lo que es la creación del diseño como tal, sí ha sido de mi autoría especialmente, porque de hecho no quiero que sea, por ejemplo, que 1000 personas puedan tener una misma colección. Quiero Ujú. que siga manteniendo la exclusividad. Y de hecho, esta primera colección que hice, por ejemplo, estaba basada en la arepa, que es un símbolo muy común en mi arte, pero las próximas colecciones ya no van a tener arepa. Es decir, van a ser algo distinto, que va a seguir conectado con mi obra, pero que no va a ser igual. Vamos a hablar de plata. Ok, ok. ¿Qué valor tienen en el mercado estas obras? Fíjate, cuando salieron al mercado, estaban los NFTs entre 230, $250, bien, las ediciones número uno. Y estamos hablando de que hace pocos días uno ya se revendió en $511. Estamos Ujú. hablando de una revalorización de más del 100% en cuestión de 3 semanas aproximadamente. Una Ok. locura, ¿no? Y que ya pasa a ser un asunto de ese usuario que lo compró. Sí, ya Mientras ese tanto, precio no lo estoy colocando yo, ok, no lo escojo yo. De hecho, algo curioso es que en el momento que se revende esa obra en $511, había otras de mis obras en reventa claro. en un precio inferior, pero el usuario decidió pagar la de 511. Quizás podía pagar una de 300, pero a él le gustaba, le interesaba era el arte que estaba en 511, ¿no? Ok. Quizás porque le interesaba más el diseño que tenía ese arte, fue su decisión. Pero es una revalorización muy importante que, comparándola con el mundo físico, bien, quizás para tener una revalorización como esa, bueno, un artista tiene que tener muchas exposiciones internacionales, reconocimientos que puede tardar años, mientras que estamos hablando de que eso sucedió en 3 semanas. Ahora, para explicarle a alguien no tan tecnológico, esta persona que compró la obra, que compró el NFT de la obra, ¿qué está recibiendo? ¿Es un pendrive? ¿Es un archivo? ¿Es Ok. qué cosa? Un correo que le dice esto es suyo. Ok, ok. Bueno, tiene un certificado justamente digital de que es el dueño de esa obra, ok. Además, en el registro digital del arte, en la blockchain de Binance, todos podemos ver un registro de la obra de quiénes han sido sus dueños previos y podemos Ujú. ver que él es el dueño de la misma. Pero además de eso, al ser dueño del NFT y ponerse en contacto conmigo, recibe 50% de descuento en todas mis obras, recibe mi libro en digital de forma exclusiva, acceso a eventos presenciales y online Ok. exclusivos y tiene una beca para estudiar en la Academia Olivares, bien, en el programa de un año incluso, que puede ser para él o lo puede dar a un sobrino, a su hijo, a quien quiera. Es decir, es transferible esa beca. Entonces recibe un montón de beneficios que están valorados aproximadamente hasta en $800 en total, entre el descuento, el libro, la beca, entre otras Claro. cosas. Pasa a ser parte de tu Exacto, comunidad de cómplices casi. exacto. De Ok. hecho, la segunda colección, la fecha de lanzamiento, la voy a escoger junto con los coleccionistas.
Es Claro. decir, ellos tienen parte en esa decisión. Están viendo las obras antes de ser publicadas. Algunas de mis obras, antes de publicarlas, ellos están viendo los bocetos, están viendo cómo es el proceso creativo. Sí. Es decir, están más en contacto conmigo. Y que hay toda una discusión informática sobre este asunto, que por ejemplo expertos dicen que el NFT resuelve un problema que era, vamos a decir, que no había escasez de contenidos digitales, porque se Claro. podía multiplicar, pero lo resuelve de una manera que quizás no es sostenible en el tiempo, que es bastante problemática, que no es ecológica. Hay un montón de Ujú, discusiones. Es un área gris. claro. Otros hablan y dicen, bueno, es que el NFT es un scam, es un engaño, es una estafa. Pero cuando ves que un artista en un país del tercer o cuarto mundo tiene una obra y esa obra alguien le da valor y lo paga y representa tu sostenibilidad, tú Ujú, dices, epa, esto no está tan mal. sí. Ahora, ¿tú te inspiras en otros artistas para esta movida digital? ¿Viste a otra gente que lo hiciera antes? A ver, por supuesto. Yo creo que las críticas también parten que es un tema sumamente nuevo, sumamente novedoso y siempre hay muchas preguntas y dudas en el aire que bueno, irán teniendo respuesta a medida que pasa el tiempo. Vi muchos artistas que por supuesto estaban siendo muy exitosos con los NFT, artistas grandes, artistas otros no tan grandes, por ejemplo. A mí me llamó poderosamente la atención ver, por ejemplo, niños de 12 años haciendo cientos de miles, incluso millones de dólares con los NFT. Estamos hablando de que cuando yo tenía 12 años exponer una obra o ponerla en venta en una galería de arte era impensable, porque nada más Claro. por mi edad me decían, mira, tú no estás listo para esto. Entonces, ver que los artistas tienen hoy más espacio para ellos, por su decisión, poder exponerse y vender su arte, para mí es fantástico. Y lo que siempre he dicho, lo decía antes de los NFT y ahora lo corroboro, es que es el mejor momento en la historia de la humanidad para generar ingresos del arte. Y yo siento que eso es algo sumamente positivo. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es tu plan 2022? Van a venir más colecciones de NFT, bien. De hecho, ya estoy trabajando en la segunda. Va a ser incluso mucho más interesante y única que la primera. Pero además también voy a seguir trabajando mis obras, digamos, de manera tradicional, ¿Ok? ¿no? Y lo que quiero trabajar de manera tradicional, tanto en murales como obras en física, son obras quizás como las que trabajamos con tapas de botella, murales, obras que no puedas disfrutar, digamos, en digital, que tengan algo que tengas que realmente experimentarlo en físico. Entonces esto me va a llevar a reinventarme, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Es como que la pandemia haya quedado atrás y nos dejó un legado digital Totalmente. que no va a salir nunca. Olivares, danos recomendaciones en la Cátedra del Pop, cosas que veas, que te gusten, que deberíamos ver los demás. Bueno, hace poco salió la película de Dune, que brutal, me ha encantado, pero recomendaría también buscar los libros, bien, e incluso hay algunos cómics sumamente interesantes Ujú. sobre los mismos. Sobre series también, quizás no va a ser tan poco o lo que la gente espera que yo recomiende, pero la serie de Nicky Jam en Netflix la recomiendo muchísimo. Muestra una historia de vida realmente espectacular y para los fanáticos ya de Marvel, quizás si no la han visto, la serie de Daredevil me parece que es indispensable verla porque además vamos a ver mucho más de este personaje en el futuro. Muchísimas gracias, Olivares, por acompañarnos en la cátedra. Muchas gracias a ti. Esto ha sido la cátedra en nuestra sección sobre NFT. Quédense con nosotros. Esto es la cátedra. En Curiosidad Pop, actualmente hay más de 4.000 criptomonedas en el mercado y aunque hay muchas fiables y con buenas intenciones, hay otras que han nacido con el fin de estafar y robar los billullos de la gente. Esas son las llamadas shitcoins. Estas criptomonedas suelen aparecer de la nada con el modus operandi de buscar nuevos clientes, prometiéndoles que se convertirá en el próximo Bitcoin y luego de que inviertas tu dinero, desaparece. Así que la próxima vez que recibas un mensaje de Hola, soy María, necesito vender criptomonedas urgente, mejor bloquea el número. Pueden ser un poco difícil de identificar, pero si te ofrecen invertir en una criptomoneda de la que no sabes nada, intenta lo siguiente. Primero, busca si su valor está anclado a algo, a la cadena de bloques, a un proyecto, a una moneda. Busca personas que den la cara en nombre de la criptomoneda, o al menos grupos serios. Y además, busca foros de internet con otras personas que hayan invertido antes. Cualquier criptomoneda que se respete debería tener al menos esas tres cosas. Si falta alguno, pues mejor invierte en otro lugar más seguro. Pilas, porque ahora también existe la cripto AMPA. En la cátedra estamos con el periodista de la Fuente Económica, Brian Contreras. Brian ha hecho una serie de trabajos, una investigación sobre las tecnologías y la economía que en Venezuela tienen mucho que ver con el NFT. Empezaremos por allí, Brian. ¿Puedes describirnos qué es un NFT? Bueno, Luis Carlos, sí, el NFT es básicamente un concepto que está surgiendo, sobre todo para darle apoyo a los artistas. Surgió principalmente del mundo del arte,
que tiene sostén en lo que es la cadena de bloques, ¿no? Todo este mundo de las criptomonedas del que, bueno, el venezolano se ha empapado poco a poco. Básicamente lo que hace el token no fungible, que es lo que significa en español, es entregarle una especie de certificado digital a cualquier pieza virtual, a cualquier pieza en el espacio virtual, ya sea una imagen, un GIF, un video, un meme, una obra de arte, a lo que sea. Este certificado digital le da autenticidad a esa obra, pero es un tema un poquito complejo y la gente que no está quizás tan empapada no lo termina de entender porque tú igual puedes copiar esa imagen, Sí. tú igual le puedes tomar una captura de pantalla, por ejemplo, compartirla. Entonces, realmente lo que le da el valor es que es, bueno, auténtica por ese certificado, pero igualmente puede seguir girando a lo largo del O sea, Internet. en un entorno digital donde los contenidos pueden ser replicados y son infinitos y se pueden copiar, aquí hablaríamos de un producto que es original. Un producto Y original. a ese producto le vamos a dar un valor de mercado. Ahora viene la duda, ¿esto se usa dentro de esquemas de videojuegos? Es decir, yo tengo algo dentro de un videojuego que vale y es único dentro de ese ecosistema. Sí, por los momentos, bueno, así surgen los juegos NFT, por los momentos son proyectos que nacen con esa idea de que cada personaje, objeto, posesión que tengas en ese videojuego, ya sean una casa, unas tierras, lo que sea, tenga ese certificado de autenticidad y por lo tanto, por leyes de oferta y la demanda, temas de escasez y de cantidades de disponibilidad, digamos, tienen un valor de mercado. ¿Has estudiado juegos que trabajan con esto? Sí, por supuesto, ¿Cuáles en, son? en tal cual hicimos un trabajo que estaba enfocado precisamente en los juegos NFT y bueno, acá en Venezuela tuvieron muchísimo impacto lo que fueron Axie Infinity y Plants vs. Undead. Sin embargo, en el mercado hay una cantidad increíble de juegos que salieron, bueno, por este boom también. Entre ellos, de hecho, el que tiene más usuarios en este momento a nivel mundial se llama Alien Worlds. Acá en Venezuela no tuvo mucho impacto. Hay uno que se llama Kryptonites y actualmente hay muchísimos que están surgiendo también y que están esperando su lanzamiento. Brian, hace años, y hablo de una década y durante muchísimo tiempo, hubo venezolanos que trabajaban como una suerte de obreros en una granja, horas al día para sembrar tierras o conseguir armas en juegos en línea. Eran venezolanos que dedicaban horas a hacer esto a cambio de $10 al día, $20 al mes, $50 al mes, dependiendo del rendimiento. Y eso en la economía venezolana de hace 5 años, de hace una década, era mucha plata. Era de hecho una actividad económica para un montón de gente. ¿Por qué esta nueva capa ha generado tanto impacto? Y cuando digo capa es la tecnología NFT. ¿Qué tenía Axie Infinity? ¿Qué tenía Planta vs. Zombie? Que lo hizo como tan sexy, tan atractivo. Bueno, básicamente el término de las ganancias y del retorno de la inversión. Porque en estos juegos, Tibia, por ejemplo, que hay muchísima gente que jugaba Tibia, tenías que dedicarle 8 o 12 horas al día para conseguir unos 15, $20 semanales quizás. Llegó Axie y en su punto más álgido, en su punto más alto de mercado, podías conseguir $1000 tranquilamente al mes. Entonces, claro, implicaba una inversión fuerte, para muchas personas quizás era un poco difícil y si no muchísimos más se hubiesen metido a este mundo. Sin embargo, la recuperabas al mes e incluso duplicabas en cuanto a ganancias, en cuanto a retorno de la inversión, esa cantidad que invertiste en un mes, mes y medio, 2 meses cuando mucho. ¿Por qué el valor de Axie Infinity subió y de pronto se desplomó? ¿Qué ocurrió allí? Esto tiene que ver mucho con las estructuras económicas dentro de los propios juegos. Es decir, cada juego tiene sus mecanismos para minar criptomonedas, es decir, darle criptomonedas a los jugadores, Sí. recompensarlos de esa manera. Y dependiendo de cómo sustenten estos mecanismos de juego y este sistema económico, es que va a tener éxito, digamos, la criptomoneda. En el caso de Axie Infinity y de prácticamente todos esos juegos, se enfrentaron con un problema porque hubo una emisión muy desmedida, muy descontrolada de criptomonedas, porque cada vez entraban más jugadores, eso quiere decir que más jugadores producen, minan más criptomonedas, y bueno, surgió lo que en Venezuela sabemos muy bien lo que pasa cuando se imprimen, por así decirlo, billetes sin tener un soporte, la inflación. Brian, ¿y esto no es un sistema piramidal con muñequitos y colores? Hay muchos que lo han calificado como un sistema Ok. piramidal, tiene sus diferencias, sin embargo, yo diría que sí tiene un poco de burbuja, porque depende de inversión y reinversión. Ujú. Entonces, mientras más jugadores entren,
más dinero va a haber en el sistema. Sin embargo, cuando ese flujo de jugadores deja de entrar, empieza a haber problemas, porque hay muchos jugadores en el sistema, están tratando de obtener recompensa por las actividades que hacen, y no hay un mercado afuera que esté intentando comprar o que esté interesado en ingresar. Entonces, digamos que todo se va desplomando poco a poco. Entonces pareciera, Brian, que lo rentable no es el juego en sí mismo, sino ir saltando de proyecto en proyecto, ¿no? De burbuja en burbuja y convencer amigos que se unan. Eso no es un poco violento. Em, la gran diferencia con los esquemas piramidales es que no necesitas tanto convencer a otras personas a que se unan, porque estamos hablando de un producto, ¿no? Un juego que existe y que tiene un mercado por sí mismo. Yo nunca he visto a alguien que convenza a otras personas como, mira, tengo que meter a 3 personas a este juego, que es lo que pasaba con otros esquemas piramidales que se hicieron muy famosos y siguen teniendo presencia hoy en día. Esto no pasa, pero sí es un poco lo que dices de que cae un juego y siempre se busca como que la manera de saltar Ujú. a otro proyecto. Más allá del fracaso de los juegos, ¿qué queda de NFT que sea importante y que tú digas, bueno, aunque estos modelitos, estos proyectos no funcionen, ¿qué va a permanecer a largo plazo? Ok, hay 2 cosas que al menos yo veo. Lo primero es que los NFT, como te decía al principio, surgieron sobre todo para el mundo artístico. Los artistas se están apoyando mucho en este certificado digital para, bueno, tener un soporte, vender sus obras, que esto tenga un valor de mercado. Claro, esto se ha ido un poquito de las manos porque hay subastas, por ejemplo, en donde se han vendido NFTs, obras de NFT, por un valor absurdo de dinero, millones de dólares, Ujú. pero eso va a tener presencia. Y por otra parte, yo lo que creo es que las grandes industrias de videojuegos se van a interesar en los NFT, ya se están interesando en los NFT, y quizás estos proyectos que surgieron como NFT mueran, pero los juegos que ya están consolidados, los juegos reales, normales, digamos, Grandes, millonarios. grandes, millonarios, Ok. van a empezar a darle valor de token no fungible a todos esos personajes que tienen, a todos esos instrumentos que utilizas dentro del juego, cartas de colección, todas esas cosas yo creo que van a empezar a verse. Brian, dame una recomendación para la cátedra del pop de algo que deberíamos ver o descubrir que a ti te guste mucho. Bueno, es una obligación para mí recomendar, y sobre todo porque ahorita está en temporada de emisión, Attack on Titan, esta serie de animación japonesa. Yo sé que muchas veces hay prejuicios con la animación japonesa, pero sí creo que estamos ante una de las grandes obras audiovisuales de nuestra generación y sería una lástima perdérsela por estos prejuicios. Shingeki no Kyojin, Ataque de Shingeki los no Kyojin, Titanes. Ataque de los Titanes. Muchas gracias a Brian Contreras por acompañarnos en la cátedra del pop. Esta ha sido la sección de NFT y quédense con nosotros pendientes en la cátedra.